Caminar confiado no es caminar sin miedo. Caminar confiado es avanzar aunque el miedo esté ahí, mirándote a los ojos, diciéndote que no eres suficiente, que no sabes lo que estás haciendo, que podrías fallar y aún así dar el siguiente paso. Porque hay una diferencia enorme entre la ausencia de miedo y la presencia de fe. La fe no elimina el miedo, lo pone en su lugar, no lo deja mandar, no le da el volante de tu vida. Muchas veces creemos que para sentirnos acompañados por Dios tenemos que estar tranquilos, fuertes, seguros, sin dudas. Pero la realidad es que Dios no camina solo con los que se sienten invencibles. Camina con los que se sienten frágiles y aún así no se detienen. Camina con los que dudan, con los que tiemblan, con los que no tienen todas las respuestas, pero sí una decisión: seguir avanzando. Hay momentos en la vida en los que todo parece silencioso, no hay señales claras, no hay certezas absolutas, no hay garantías, y es justo ahí donde más cuesta caminar confiado, porque queremos pruebas, queremos seguridad, queremos saber que todo va a salir bien antes de dar el paso, pero la confianza verdadera no funciona así. La confianza no nace de saber exactamente qué va a pasar, nace de saber con quién estás caminando. Cuando entiendes que Dios está contigo, tu forma de caminar cambia. No porque de pronto todo se vuelve fácil, sino porque ya no caminas solo. Ya no cargas el peso completo de la vida sobre tus hombros. Ya no crees que todo depende de ti, de tu fuerza, de tu inteligencia, de tu control. Empiezas a caminar sabiendo que hay algo, alguien sosteniéndote incluso cuando tú no te sostienes bien. Y aquí hay algo clave: confiar no es esperar sentado, confiar es moverte, confiar es dar pasos, confiar es actuar incluso cuando no tienes el mapa completo. Muchas personas dicen confiar en Dios, pero viven paralizadas, y eso no es confianza, es miedo disfrazado de espiritualidad, porque si de verdad crees que Dios está contigo, entonces avanzas. Lento, tal vez, con dudas, probablemente, pero avanzas. Piensa en cuántas veces has postergado decisiones importantes por miedo a equivocarte, cuántas veces has dejado pasar oportunidades porque no te sentías listo, cuántas veces has pensado: cuando tenga más seguridad, cuando tenga más fe, cuando tenga más claridad, entonces lo intentaré. Pero la claridad casi nunca llega antes del movimiento, la claridad aparece después del paso. En muchas películas vemos este patrón una y otra vez. El protagonista no empieza seguro, no empieza valiente, empieza confundido, herido, perdido. Piensa en alguien como Frodo en El Señor de los Anillos. No era el más fuerte, ni el más sabio, ni el más preparado, pero dio el paso y no caminó solo. Siempre hubo alguien acompañándolo, incluso cuando él no lo notaba, y ese acompañamiento fue lo que lo sostuvo cuando sus fuerzas ya no alcanzaban. Así funciona también en la vida real. Dios no te pide que seas perfecto, te pide que camines. Que confíes lo suficiente como para no quedarte quieto, porque quedarse quieto también es una decisión, y muchas veces es la decisión que más nos aleja de lo que estamos llamados a vivir. Caminar confiado no significa que no te equivoques, significa que incluso si te equivocas, no te rompes, porque hay una diferencia enorme entre fallar solo y fallar acompañado. Cuando sabes que Dios está contigo, el error deja de ser una condena y se convierte en aprendizaje. El tropiezo deja de ser el final del camino y se vuelve parte del proceso. Y si esto que estoy diciendo te resuena, si alguna vez has sentido ese miedo de avanzar sin tener todo bajo control, escribe en los comentarios: sigo caminando, no para mí, sino para ti, porque ponerlo en palabras también es una forma de dar un paso. A veces pensamos que confiar en Dios es algo pasivo, casi mágico, como si todo se acomodara solo, pero la confianza real es profundamente activa, es levantarte cada día y decir: no sé cómo, pero voy a avanzar, no sé cuándo, pero voy a intentarlo, no sé qué me espera, pero no me voy a detener, y eso cambia todo. Cuando caminas confiado, incluso tu postura interna cambia. Ya no te mueves desde la carencia, sino desde la esperanza. Ya no actúas solo para evitar el dolor, sino para honrar la vida que se te ha dado. Empiezas a entender que tu historia no es un accidente, que tus luchas no son castigos, que tus procesos no son pérdidas de tiempo. Todo está formando algo en ti. Dios no camina contigo para evitarte todas las caídas, camina contigo para enseñarte a levantarte sin perder la fe, para que aprendas que no necesitas tenerlo todo resuelto para seguir avanzando, para que descubras que la confianza no es un estado emocional sino una decisión diaria. Y quizá hoy no te sientes fuerte, quizá hoy te sientes cansado, confundido, inseguro. Está bien, caminar confiado no empieza
cuando te sientes listo, empieza cuando decides no rendirte, empieza cuando aún con miedo das el siguiente paso. Porque cada paso que das con fe es una forma silenciosa de decir, confío, no veo todo, pero sigo. Si este mensaje te está ayudando a ver tu proceso con otros ojos, no olvides suscribirte porque seguir hablando de esto puede ayudarte a caminar con más claridad, con más calma y con más propósito. Camina confiado, no porque el camino sea perfecto, sino porque no estás solo en él. Y cuando entiendes eso de verdad, algo dentro de ti se acomoda. Respiras distinto, decides distinto, vives distinto, porque saber que Dios está contigo no elimina los desafíos, pero transforma completamente la manera en que los enfrentas. Y este es solo el comienzo del camino. Hay algo que casi nadie te dice cuando hablas de caminar confiado con Dios. La confianza no siempre se siente bonita. A veces se siente incómoda, a veces se siente como dar un paso en la oscuridad. A veces se siente como soltar algo que ya conocías para avanzar hacia algo que todavía no entiendes. Y justo ahí es donde muchas personas se detienen porque confunden la incomodidad con una señal de que están haciendo algo mal. Pero crecer casi siempre incomoda. Cambiar incomoda. Confiar incomoda, porque confiar implica soltar el control y el control es una ilusión a la que nos aferramos con todas nuestras fuerzas. Queremos controlar el resultado, el tiempo, la respuesta, la forma en que las cosas van a pasar. Y Dios no funciona bajo nuestros calendarios ni bajo nuestros planes detallados. Funciona en procesos y los procesos rara vez son cómodos. Caminar confiado no significa que entiendas todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Significa que aceptas que no necesitas entenderlo todo para seguir adelante. Hay momentos en los que la única certeza que tienes es que no puedes quedarte donde estás. No sabes exactamente a dónde vas, pero sabes que quedarte quieto ya no es una opción. Y esa certeza, aunque pequeña, es suficiente para dar el siguiente paso. Muchas veces queremos que Dios nos dé explicaciones antes de obedecer. Queremos claridad antes de movernos. Queremos garantías antes de arriesgar. Pero la confianza verdadera funciona al revés. Primero das el paso, luego llega la claridad. Primero avanzas, luego entiendes. Primero confías, luego ves. Y eso no es fácil porque va en contra de nuestra necesidad humana de seguridad. Piensa en cuántas decisiones importantes de tu vida las tomaste sin tener todo claro. A veces no sabías si ibas a poder, si ibas a aguantar, si ibas a lograrlo. Y aún así lo intentaste. Y aquí sigues. Eso ya es una prueba de que hay algo sosteniéndote más allá de tu propio entendimiento. Algo que ha estado contigo incluso cuando no eras consciente de ello. Hay una escena muy poderosa que se repite en muchas historias de cine. El momento en el que el personaje principal tiene que saltar sin saber si va a caer bien. En Indiana Jones y la Última Cruzada hay un punto en el que parece no haber camino, solo un vacío. Y cuando decide dar el paso, el puente aparece. No antes, después. El camino no se revela hasta que se camina. Y así es muchas veces la fe. El suelo aparece cuando confías lo suficiente como para avanzar. Dios no siempre te muestra el camino completo porque sabe que si lo vieras todo, quizá no te moverías. A veces el miedo no viene de no saber, sino de saber demasiado. Por eso el camino se revela paso a paso, día a día, decisión a decisión. Y eso te obliga a depender, a confiar, a caminar con humildad. Caminar confiado también implica aceptar que no todo va a salir como esperas. Y eso no significa que Dios te haya abandonado. Significa que está trabajando en algo más profundo que el resultado inmediato. Nosotros solemos enfocarnos en lo externo, el éxito, el logro, la meta alcanzada. Dios suele enfocarse en lo interno, el carácter, la paciencia, la fortaleza, la madurez emocional y espiritual que se forma en el proceso. Hay cosas que no se aprenden sin espera. Hay fortalezas que no se desarrollan sin dificultad. Hay versiones de ti que solo nacen cuando atraviesas momentos en los que tienes que confiar más allá de lo que sientes. Y aunque no lo parezca, esos momentos están construyendo una base mucho más sólida de la que tendrías si todo fuera fácil. Caminar confiado no significa negar lo que sientes, no significa fingir que estás bien cuando no lo estás, significa reconocer tus emociones sin dejar que ellas tomen el control de tus decisiones. Puedes sentir miedo y aún así avanzar, puedes sentir cansancio y aún así continuar, puedes sentir duda y aún así confiar. La fe no es la ausencia de emociones negativas, es la decisión de no dejarte gobernar por ellas.
Y aquí hay algo importante. Dios no te exige que camines rápido, solo te pide que no te detengas. Cada quien tiene su ritmo, cada proceso tiene su tiempo. Compararte con otros solo te roba la paz y te hace dudar de tu propio camino. La confianza se rompe cuando empiezas a mirar demasiado hacia los lados en lugar de mirar hacia adelante. Tal vez hoy sientes que vas lento. Tal vez sientes que otros avanzan más rápido que tú, pero la velocidad no es lo importante, la dirección sí. Y si estás caminando hacia algo que te hace crecer, hacia algo que te exige confiar, hacia algo que te invita a ser una mejor versión de ti, entonces vas por buen camino, aunque no lo parezca. Si alguna vez te has sentido así, avanzando lento pero sin rendirte, escribe en los comentarios: voy a mi ritmo, porque reconocer tu proceso también es un acto de confianza. Caminar confiado también significa aprender a soltar lo que ya no te corresponde cargar. Hay culpas que no son tuyas, hay expectativas que otros pusieron sobre ti, hay miedos heredados, ideas limitantes, creencias que te dijeron tantas veces que terminaste creyendo. Y Dios no camina contigo para que sigas cargando todo eso, camina contigo para ayudarte a soltarlo. A veces creemos que confiar es solo pedir ayuda cuando ya no podemos más, pero confiar también es aprender a descansar, a dejar de pelear batallas que no te corresponden, a aceptar que no todo depende de ti, y eso, lejos de debilitarte, te fortalece, porque te libera de una presión que nunca debiste cargar solo. Cuando empiezas a caminar confiado, algo cambia en tu interior. Ya no te defines solo por lo que logras o por lo que fallas. Empiezas a definirte por tu disposición a seguir adelante, por tu capacidad de levantarte, por tu decisión de no rendirte incluso cuando el panorama no es claro. Y eso se nota en cómo hablas, en cómo reaccionas, en cómo enfrentas los problemas, ya no desde la desesperación, sino desde la esperanza, ya no desde el miedo, sino desde la confianza, no porque seas invulnerable, sino porque sabes que no estás solo. Caminar confiado es un acto silencioso de valentía, nadie aplaude cada paso, nadie siempre entiende el proceso, pero cada paso cuenta. Cada decisión suma, cada día que eliges avanzar, aunque no sea perfecto, estás honrando la vida que se te dio y la fe que te sostiene. Y si este mensaje te está ayudando a seguir caminando, aunque sea un poco más ligero, escribe en los comentarios una palabra: confianza. A veces una sola palabra puede recordarte quién eres y hacia dónde vas. Camina confiado. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes que no caminas solo. Y esa certeza, aunque no siempre se sienta fuerte, es más que suficiente para seguir avanzando. Hay una razón profunda por la que caminar confiado con Dios transforma no solo lo que haces, sino quién eres. Y es que la confianza no cambia primero las circunstancias, cambia primero la mirada, cambia la forma en la que interpretas lo que te pasa, cambia la historia que te cuentas a ti mismo cuando algo no sale como esperabas. Porque seamos honestos, muchas veces no es la situación lo que más duele, sino el significado que le damos. No es el problema en sí, sino la idea de que esto no debería estar pasando, de que si Dios estuviera conmigo, esto no sería tan difícil. Y ahí es donde se rompe la confianza, no porque Dios se haya ido, sino porque nuestras expectativas eran irreales. Caminar confiado implica aceptar una verdad incómoda pero liberadora. Dios no te prometió un camino sin obstáculos, te prometió compañía. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando entiendes eso, dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte ¿qué puedo aprender de esto? Pasas del reclamo al crecimiento, de la frustración al sentido. Hay momentos en los que la vida parece contradecir todo lo que crees, momentos en los que haces lo correcto y aún así las cosas no salen bien, momentos en los que confías, avanzas, te esfuerzas y aún así pierdes. Y es justo ahí donde la confianza madura, porque confiar cuando todo va bien es fácil, confiar cuando todo se desordena es otra historia. Caminar confiado es seguir creyendo incluso cuando la realidad no parece alinearse con lo que esperabas. Es entender que el silencio no es abandono, que la espera no es castigo, que el proceso no es una pérdida de tiempo. A veces Dios está trabajando más en ti que en la situación porque sabe que si tú cambias, todo lo demás puede cambiar después. Piensa en cuántas veces miras tu pasado con más claridad que tu presente. Hoy puedes ver cómo cosas que en su momento dolieron, confundieron o frustraron, terminaron acomodándose de una forma que no habrías imaginado. Pero cuando estabas ahí, en medio del caos, no lo entendías.
Eso mismo que hoy llamas aprendizaje, en su momento fue incertidumbre. Y aún así, seguiste caminando. Eso es fe en acción, aunque en ese momento no la llamaras así. En el cine vemos mucho este tipo de transformación interna. Piensa en Batman Begins. Bruce Wayne no se convierte en Batman porque deja de tener miedo. Se convierte en Batman cuando entiende su miedo y aprende a caminar con él. El miedo deja de dominarlo y se convierte en una herramienta. Así pasa también contigo. La confianza no elimina tus heridas, las resignifica. Caminar confiado con Dios no significa que tu pasado desaparece, significa que deja de definirte, deja de dictar cada decisión, deja de marcar el límite de hasta dónde puedes llegar. Cuando confías, tu historia ya no es una cadena, es una base, ya no es una excusa, es una fuente de sabiduría. Muchas personas viven cargando versiones viejas de sí mismas, versiones que ya no existen, pero que siguen hablando fuerte en su cabeza. No soy suficiente, siempre fallo, esto no es para mí. Caminar confiado es aprender a distinguir entre la voz del miedo y la voz de la fe. Y la fe no grita, no presiona, no humilla. La fe susurra, sostiene, acompaña. Dios no te habla para aplastarte, te habla para levantarte. No te señala para acusarte, te guía para transformarte. Pero para escuchar esa voz necesitas silencio interior. Y ese silencio solo aparece cuando decides confiar más y controlar menos. Hay algo muy poderoso que sucede cuando empiezas a caminar confiado. Dejas de vivir reaccionando. Ya no reaccionas desde el miedo, desde la herida, desde la urgencia. Empiezas a responder desde la calma, desde la claridad, desde la convicción de que no todo se tiene que resolver hoy, ni todo depende de ti. Eso te vuelve más libre, más ligero, más presente. Y aquí hay algo que pocos entienden. La confianza también es una forma de valentía emocional. Es permitirte sentir sin derrumbarte. Es reconocer que estás cansado sin rendirte. Es aceptar que no sabes sin quedarte paralizado. Es decir, me duele sin decir me rindo. Si alguna vez has seguido adelante, incluso cuando no tenías ganas, incluso cuando dudabas, incluso cuando sentías que no estabas listo, escribe en los comentarios, sigo de pie, porque reconocer eso también es parte del camino. Caminar confiado con Dios también redefine el concepto de éxito. Ya no mides tu vida solo por resultados externos. Empiezas a valorar la coherencia, la paz, la fidelidad a tus valores. Entiendes que no todo lo que brilla te conviene y que no todo lo difícil te daña. Algunas de las mejores decisiones no se sienten bien al inicio, pero te construyen por dentro. Hay caminos que se ven atractivos, rápidos, fáciles, pero te vacían. Y hay caminos que se ven largos, inciertos, exigentes, pero te fortalecen. La confianza te ayuda a distinguir entre uno y otro. Te ayuda a elegir con conciencia, no con miedo. Caminar confiado no es caminar sin caídas, es caminar sabiendo que cada caída no te define, no te cancela, no te anula. Es caminar con la certeza de que incluso cuando fallas, no retrocedes a cero. Siempre te llevas algo contigo, una lección, una claridad, una fortaleza nueva. Dios no desperdicia nada de lo que vives, ni siquiera lo que te dolió, ni siquiera lo que no entiendes todavía. Todo puede transformarse en algo que te impulse si decides seguir caminando. Y quizá hoy no ves el resultado, quizá hoy solo ves cansancio, pero la confianza no se trata de ver, se trata de creer mientras caminas, porque muchas veces el sentido aparece después, no antes. Camina confiado, no porque seas invencible, sino porque eres acompañado. Y cuando entiendes eso, tu manera de enfrentar la vida cambia desde la raíz. Ya no caminas para probar tu valor, caminas desde tu valor. Ya no avanzas para ganarte amor, avanzas porque ya eres amado. Y eso, aunque no lo resuelva todo de inmediato, lo transforma todo por dentro. Caminar confiado con Dios también implica algo que pocas veces se dice con claridad: confiar cuando pierdes. Porque una cosa es hablar de fe cuando ganas, cuando avanzas, cuando todo parece alinearse. Pero otra muy distinta es seguir caminando cuando algo se cae, cuando un plan se rompe, cuando una puerta se cierra sin previo aviso. Y es ahí donde la confianza deja de ser una idea bonita y se convierte en una postura de vida. Hay pérdidas que no avisan, llegan y sacuden todo. Un sueño que no se da, una relación que se termina, una oportunidad que parecía segura y de pronto desaparece. Y en esos momentos la pregunta no es solo ¿qué hago ahora?, ¿no?, sino ¿cómo sigo confiando? Porque duele. Y el dolor, cuando no se entiende, puede hacerte dudar incluso de lo que antes creías con firmeza.
Caminar confiado no significa minimizar la pérdida ni espiritualizar el dolor. Significa permitirte sentirlo sin permitir que te defina. Dios no te pide que finjas que no duele, te invita a atravesarlo sin perderte a ti en el proceso, porque hay una diferencia enorme entre sufrir una pérdida y convertirte en ella. Muchas veces creemos que perder es retroceder, pero no siempre es así. A veces perder es soltar algo que ya no podía acompañarte a la siguiente etapa. A veces perder es el cierre necesario para que algo más profundo pueda comenzar. No todo lo que se va te quita algo. Algunas cosas se van para devolverte a ti. Caminar confiado en medio de la pérdida es aceptar que no todo lo que termina fracasó. Hay historias que cumplieron su propósito aunque no duraron para siempre. Hay etapas que fueron necesarias aunque no fueron eternas. Y eso también es parte del camino. En el cine, este momento suele ser el punto más oscuro del protagonista, ese instante en el que parece que todo se perdió. Piensa en Rocky, antes de levantarse, antes del triunfo, hay una derrota, una duda, un cansancio extremo. El valor no está en no caer, sino en decidir levantarte aun cuando no tienes garantías de ganar. Y ese levantarte cambia todo, incluso si el resultado final no es el esperado. Caminar confiado con Dios es entender que tu valor no depende de un resultado, que tu dignidad no se negocia con el éxito, que tu identidad no se define por lo que logras o pierdes. Y cuando eso se asienta dentro de ti, empiezas a caminar diferente, más firme, más auténtico, más libre. Hay pérdidas que te obligan a mirar hacia adentro, a preguntarte quién eres sin eso que se fue. Y esa pregunta, aunque incómoda, puede ser profundamente transformadora, porque te recuerda que no eres solo lo que haces, lo que tienes o lo que te reconocen. Eres mucho más que eso, y Dios camina contigo justamente para ayudarte a descubrirlo. Confiar en medio de la pérdida también es aceptar que no todo se entiende de inmediato. Hay dolores que no tienen explicación rápida, hay procesos que solo el tiempo acomoda, y forzar respuestas cuando el corazón todavía está herido solo aumenta la confusión. A veces la fe no es entender, es resistir sin endurecerte. Caminar confiado es seguir siendo sensible en un mundo que te empuja a cerrarte. Es no convertir tu herida en tu identidad. Es no permitir que una experiencia difícil te vuelva cínico, desconfiado o frío. Porque cuando te cierras, no solo te proteges del dolor, también te cierras a la vida. Dios no camina contigo para endurecerte, camina contigo para fortalecerte sin perder la ternura, para que aprendas a sostenerte sin dejar de sentir, para que descubras que puedes atravesar cosas difíciles y aún así seguir siendo tú. Tal vez hoy estás cargando una pérdida que nadie más ve, algo que no se habla, que no se nota, pero que pesa, un proyecto que no funcionó, una versión de tu vida que imaginabas distinta, un yo que ya no eres, y eso también merece ser honrado, porque no solo se llora lo que se pierde físicamente, también se llora lo que no fue. Si alguna vez has tenido que soltar algo que amabas para seguir adelante, escribe en los comentarios, sigo confiando. No como una frase automática, sino como un acto consciente, porque confiar después de perder es uno de los actos más valientes que existen. Caminar confiado con Dios en medio de la pérdida te enseña a redefinir el propósito. Ya no lo ves solo como una meta futura, sino como una forma de caminar hoy. El propósito no siempre es llegar, a veces es resistir con dignidad, amar con honestidad, seguir siendo fiel a tus valores incluso cuando nadie está mirando. Y algo cambia cuando entiendes eso. Dejas de correr desesperadamente detrás de resultados y empiezas a caminar con sentido, empiezas a valorar el proceso, la coherencia, la paz interna, entiendes que hay victorias que no se celebran en público, pero que te sostienen por dentro. Dios no te acompaña solo en los momentos de avance, también camina contigo cuando te detienes a recoger los pedazos, cuando necesitas descansar, cuando necesitas llorar, cuando necesitas volver a empezar. Y ese acompañamiento no siempre se siente fuerte, pero es constante. Caminar confiado no es tener respuestas rápidas, es tener una presencia constante. Y esa presencia te permite atravesar incluso los momentos más oscuros sin perder completamente la luz. No porque no duela, sino porque sabes que el dolor no es el final de tu historia. Y aunque hoy no lo veas, aunque hoy no lo sientas, seguir caminando con confianza está formando en ti una fortaleza que no se aprende de otra manera, una fortaleza silenciosa, profunda, real, de esas que no presumen pero sostienen.
Camina confiado, incluso cuando pierdes, incluso cuando no entiendes, incluso cuando duele, porque no todo lo que te rompe te destruye. Algunas cosas te reconstruyen desde un lugar más verdadero. Caminar confiado con Dios no solo cambia la forma en la que enfrentas la vida, cambia primero que nada la forma en la que te miras a ti mismo, porque muchas de nuestras inseguridades no nacen de lo que nos falta, sino de la manera en que nos hablamos por dentro, de esa voz interna que juzga, compara, exige y nunca está satisfecha. Y mientras esa voz gobierna, caminar se vuelve pesado, cansado, lleno de culpa y autoexigencia. Cuando empiezas a caminar confiado, algo se reordena en tu interior, dejas de verte como un error que tiene que corregirse y empiezas a verte como un proceso que se está formando. Y eso cambia todo. Ya no caminas tratando de demostrar tu valor, caminas desde el valor que ya tienes. Ya no avanzas desde la carencia, sino desde la dignidad. Dios no camina contigo para recordarte todo lo que haces mal, camina contigo para recordarte quién eres incluso cuando fallas. Y esa diferencia es enorme, porque cuando crees que tu valor depende de tu desempeño, cada error te destruye, pero cuando entiendes que tu valor es intrínseco, el error te enseña pero no te define. Caminar confiado es aprender a tratarte con la misma paciencia con la que Dios te trata, a dejar de exigirte perfección cuando ni siquiera estás diseñado para eso, aceptar que crecer implica equivocarte, dudar, detenerte, volver a intentar, y eso no te hace débil, te hace humano. Muchas personas viven peleadas consigo mismas, se hablan duro, se comparan constantemente, se castigan por no ser como creen que deberían ser. Y desde ese lugar es muy difícil caminar confiado porque cada paso se siente como una prueba más que puedes fallar. Pero cuando confías, el camino deja de ser un examen y se convierte en un aprendizaje. En el cine vemos esto claramente en historias de redención. Piensa en Good Will Hunting. El problema no era la falta de talento, era la falta de confianza en su propio valor. Hasta que no se permitió creer que era digno, no pudo avanzar. Y así pasa contigo. Muchas veces no es que no puedas, es que no crees que mereces. Caminar confiado con Dios sana esa relación interna, poco a poco. No de golpe, no mágicamente, pero de forma real. Empiezas a escucharte distinto, a hablarte con más compasión, a exigirte con amor y no con violencia, a corregirte sin destruirte. Y cuando cambia la relación contigo, inevitablemente cambia la relación con los demás. Empiezas a dejar de compararte, a dejar de competir todo el tiempo, a dejar de medir tu valor en función del reconocimiento externo. Ya no necesitas demostrar constantemente que eres suficiente porque empiezas a creerlo y desde ese lugar te relacionas mejor, más libre, más auténtico. Caminar confiado también te enseña a poner límites sin culpa, a decir que no sin sentirte egoísta, a alejarte de relaciones que te apagan sin sentir que estás fallando, porque cuando confías entiendes que cuidarte no es egoísmo, es responsabilidad. Dios no camina contigo para que te pierdas tratando de salvar a todos, camina contigo para que aprendas a amar sin abandonarte, para que entiendas que no tienes que cargar con todo ni con todos, que hay batallas que no te corresponden y dolores que no son tuyos. Muchas veces el agotamiento no viene de lo que haces, sino de lo que permites, de relaciones desbalanceadas, de expectativas ajenas, de querer ser todo para todos. Caminar confiado te ayuda a soltar esa necesidad de aprobación constante, a entender que tu valor no se negocia por aceptación. Y eso, aunque al inicio incomoda, sana. Caminar confiado también transforma la forma en que amas. Ya no amas desde el miedo a perder, sino desde la libertad de elegir. Ya no te aferras por inseguridad, sino que compartes desde la plenitud. Y eso hace que tus relaciones sean más honestas, más sanas, más reales. Hay una escena muy clara en Forrest Gump. Forrest no camina desde la inseguridad ni desde la necesidad de demostrar nada. Camina desde la coherencia con quien es. Y eso paradójicamente es lo que lo lleva más lejos que a muchos otros. La confianza auténtica no hace ruido, pero tiene un impacto profundo. Cuando caminas confiado con Dios, dejas de reaccionar tanto. Ya no todo te hiere igual, ya no todo te desestabiliza. Empiezas a responder con más calma, con más conciencia, no porque nada te afecte, sino porque ya no te gobierna.
Y aquí hay algo muy importante. Caminar confiado no te vuelve indiferente, te vuelve estable, te permite sentir sin desbordarte, amar sin perderte, escuchar sin absorberlo todo. Eso es madurez emocional y también es fe en acción. Si alguna vez te has dado cuenta de que hoy te tratas mejor que antes, aunque todavía estés en proceso, escribe en los comentarios "estoy aprendiendo", porque reconocer tu crecimiento también es parte del camino. Caminar confiado con Dios te enseña a reconciliarte con tu historia, a dejar de pelear con quien fuiste, a agradecer incluso las versiones de ti que solo supieron sobrevivir, porque sin ellas no estarías aquí. Y cuando haces las paces con tu pasado, tu presente se vuelve más ligero. Ya no caminas huyendo de ti mismo, caminas contigo, y eso cambia todo. Caminar confiado también te vuelve más empático, menos duro con los errores ajenos, menos rápido para juzgar, porque entiendes que cada persona está caminando su propio proceso, que no todos van al mismo ritmo, que no todos cargan lo mismo. Y esa comprensión nace de haber sido acompañado en tu propio proceso. Dios no camina contigo para hacerte superior a otros, camina contigo para hacerte más humano, más consciente, más amoroso, más firme sin perder la sensibilidad. Y cuando caminas así, algo muy profundo sucede. Empiezas a convertirte en un lugar seguro para otros. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes acompañar, porque sabes escuchar, porque sabes caminar al lado, no por encima. Camina confiado, no solo para llegar más lejos, sino para vivir más en paz contigo y con los demás. Porque cuando confías, tu vida deja de ser una lucha constante y empieza a ser un camino con sentido. Hay una etapa del camino que casi nadie quiere vivir, pero que casi todos atravesamos, la espera, ese punto en el que sigues caminando, sigues confiando, sigues haciendo lo que crees correcto y aún así no ves resultados. No pasa nada espectacular, no hay señales claras, no hay cambios evidentes, solo hay silencio. Y ese silencio, cuando se prolonga, puede volverse una de las pruebas más difíciles de la confianza. Porque esperar sin perder la fe es más complejo que actuar con entusiasmo. Cuando todo avanza, la confianza se siente natural. Pero cuando todo parece detenido, la mente empieza a llenarse de preguntas. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si esto no era para mí? ¿Y si Dios ya no está conmigo? Y no porque hayas dejado de creer, sino porque el cansancio nubla la claridad. Caminar confiado en la espera es uno de los actos más maduros de fe que existen, porque ahí no hay aplausos, no hay validación externa, no hay resultados que te animen, solo está tu decisión interna de no rendirte aunque no entiendas el ritmo del proceso. Vivimos en una cultura que idolatra la rapidez, todo lo queremos ya, respuestas inmediatas, cambios visibles, progreso constante, y cuando eso no ocurre, sentimos que estamos fallando. Pero la vida no se construye solo en los momentos de avance, también se forma en los momentos de aparente pausa. Dios no siempre está acelerando cosas, muchas veces está profundizando, y profundizar toma tiempo. Caminar confiado durante la espera significa aceptar que no todo retraso es una negación, que no todo silencio es abandono, que no todo todavía no es un nunca. A veces la espera es protección, a veces es preparación, a veces es alineación interna para algo que todavía no estás listo para sostener. Hay cosas que si llegaran antes de tiempo te romperían. No porque no las merezcas, sino porque aún no tendrías la estructura emocional, mental o espiritual para manejarlas. Y Dios no te niega cosas por capricho, te cuida incluso cuando no lo entiendes. En el cine hay historias donde el entrenamiento parece interminable. Piensa en Karate Kid. Antes del combate, antes del reconocimiento, hay repetición, rutina, frustración. El protagonista no entiende por qué hace lo que hace hasta que llega el momento de aplicarlo. Y entonces todo cobra sentido. Así funciona muchas veces la espera. Estás aprendiendo algo que todavía no sabes que vas a necesitar. Caminar confiado en el tiempo de espera es seguir haciendo lo correcto incluso cuando nadie lo ve. Es seguir siendo fiel a tus valores cuando no hay recompensa inmediata. Es seguir cultivando tu carácter cuando los resultados externos no llegan. Y eso forma una fortaleza que no se construye de otra manera. La espera también revela mucho de nosotros, saca a la superficie impaciencias, inseguridades, heridas no resueltas, y aunque eso incomoda, también es una oportunidad, porque no puedes sanar lo que no reconoces, y Dios muchas veces usa el silencio para mostrarnos lo que el ruido ocultaba.
Caminar confiado no es llenar el silencio con desesperación, es aprender a habitarlo sin miedo, a escucharte, a ordenar tu interior, a soltar expectativas que te estaban pesando más de lo que te ayudaban, porque no toda espera es para recibir algo externo, algunas esperas son para transformarte por dentro. Tal vez hoy sientes que tu vida está en pausa, que avanzas pero no llegas, que haces lo mejor que puedes pero no ves frutos y eso desgasta, cansa, desanima, pero no significa que estés estancado. Muchas raíces crecen en silencio antes de que el árbol se note. Si estás en una etapa de espera y aún así sigues caminando, escribe en los comentarios, sigo confiando incluso ahora, porque reconocer eso también es valentía. Caminar confiado en la espera también te enseña a soltar comparaciones, porque mientras tú esperas, otros parecen avanzar y si no tienes cuidado, empiezas a creer que vas tarde, que algo está mal contigo, que te quedaste atrás. Pero cada camino tiene su propio ritmo, cada proceso su propio tiempo y compararte solo te roba la paz que necesitas para seguir. Dios no mide tu vida con el reloj de otros, no te evalúa por la velocidad, sino por la fidelidad a tu proceso. Y eso cambia completamente la forma en que miras tu camino. Ya no corres desesperado, caminas consciente. Hay esperas que afinan tu discernimiento, que te enseñan a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que deseas y lo que realmente necesitas. Y cuando finalmente llega el momento de avanzar, lo haces con más claridad, con más firmeza, con menos miedo. Caminar confiado también implica confiar en que Dios trabaja incluso cuando tú no ves movimiento. Hay procesos invisibles, conexiones que se están formando, puertas que se están alineando, cambios internos que se están gestando y aunque no puedas señalarlos hoy, están ocurriendo. La fe madura no exige pruebas constantes. Aprende a descansar en la certeza de que no todo tiene que mostrarse de inmediato para ser real. Caminar confiado durante la espera no te hace pasivo, te hace paciente. Y la paciencia no es resignación, es fortaleza sostenida. Es la capacidad de permanecer fiel sin endurecerte, de seguir creyendo sin volverte ingenuo, de esperar sin perderte a ti mismo. Y cuando la espera termina, porque termina te das cuenta de que no solo recibiste algo externo, te convertiste en alguien más preparado, más consciente, más firme, alguien que ya no depende tanto de las circunstancias para sostener su paz. Camina confiado, incluso cuando parece que nada se mueve, incluso cuando el silencio pesa, incluso cuando el cansancio aparece, porque cada paso que das en la espera está construyendo algo que el tiempo revelará. Caminar confiado con Dios al final no es una técnica ni una frase bonita para repetirte cuando las cosas se ponen difíciles. Es una forma de vivir, es una postura interior que eliges una y otra vez, incluso cuando nadie te está mirando, incluso cuando no hay resultados inmediatos, incluso cuando el camino no se parece en nada a lo que imaginaste. Confiar no es sentirte seguro todo el tiempo. Confiar es decidir avanzar aun cuando la seguridad no está garantizada. Es levantarte cada mañana con la disposición de vivir con sentido, no con miedo. Es entender que tu vida no es una casualidad, que tu historia no es un error, que tu presencia aquí tiene un propósito que no siempre se revela de golpe, pero que se va construyendo paso a paso. Caminar confiado con Dios es aceptar que no tienes que convertirte en alguien distinto para merecer avanzar. No necesitas ser perfecto, ni tener todas las respuestas, ni estar completamente listo. Dios no camina contigo por tu desempeño, camina contigo por tu disposición, por tu apertura, por tu honestidad, por tu deseo genuino de seguir creciendo. Hay personas que pasan la vida esperando sentirse listas para vivir, esperan tener más seguridad, más fe, más claridad, más control, pero la vida no empieza cuando te sientes listo, empieza cuando te atreves, y atreverte no es ausencia de miedo, es presencia de confianza. Caminar confiado es mirar tu historia completa, lo que fuiste, lo que eres y lo que estás llegando a ser y no rechazar ninguna parte. Es honrar tus procesos, agradecer tus aprendizajes, reconocer tus caídas sin quedarte a vivir en ellas. Es entender que incluso lo que te dolió te enseñó a caminar con más conciencia. Dios no te acompaña solo cuando haces las cosas bien, te acompaña cuando dudas, cuando te equivocas, cuando te cansas, cuando vuelves a empezar. Y eso cambia profundamente la forma en que te relacionas con la vida, porque ya no caminas para probar que vales, caminas porque sabes que vales.
En muchas historias de cine, el momento final no es cuando el personaje gana algo externo, sino cuando entiende quién es. Piensa en The Shawshank Redemption. La libertad no llega solo cuando se abre la puerta, llega cuando el personaje deja de vivir desde el miedo y empieza a vivir desde la esperanza. Y así pasa contigo. La verdadera transformación ocurre dentro, mucho antes de que el mundo lo note. Caminar confiado con Dios te devuelve la esperanza sin volverte ingenuo. Te vuelve firme sin volverte rígido. Te vuelve sensible sin volverte frágil. Aprendes a sostener contradicciones, creer aunque duela, avanzar aunque canses, esperar aunque no entiendas. Y hay algo profundamente poderoso en eso. Cuando caminas confiado, tu vida se convierte en testimonio silencioso. No necesitas discursos grandilocuentes ni frases perfectas. Tu forma de vivir habla. Tu manera de enfrentar los problemas habla. Tu capacidad de levantarte habla. Tu calma en medio del caos habla. Caminar confiado no te hace invulnerable, te hace auténtico. Te permite ser quien eres sin máscaras, sin pretensiones, sin tener que demostrar nada. Y desde ese lugar empiezas a tomar decisiones más alineadas con tu esencia, no con el miedo. Empiezas a elegir caminos que quizá no son los más fáciles, pero sí los más honestos. Empiezas a decir que no cuando algo no va contigo. Empiezas a decir que sí cuando algo te reta a crecer. Empiezas a escuchar esa intuición profunda que te guía, incluso cuando no sabes explicar por qué. Dios no camina delante de ti solo para decirte a dónde ir. Camina a tu lado para enseñarte cómo caminar. Con paciencia, con humildad, con valentía, con amor propio, con fe. Y tal vez hoy no tengas una gran misión clara, tal vez no sepas exactamente qué viene después. Está bien. El propósito no siempre se revela como un mapa completo, a veces se revela como una pequeña convicción diaria. Hoy voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tengo, hoy voy a actuar con integridad, hoy voy a cuidar mi corazón, hoy voy a avanzar un poco más. Eso también es propósito. Caminar confiado es aprender a vivir el presente sin quedar atrapado en el pasado ni paralizado por el futuro. Es agradecer lo que hay sin resignarte a lo que puede mejorar. Es vivir con los pies en la tierra y la esperanza intacta. Si hoy estás en un punto de tu vida donde no todo está claro, pero sientes dentro de ti el deseo de seguir adelante, escribe en los comentarios: camino confiado. No como una promesa vacía, sino como una declaración consciente, porque las palabras que eliges también moldean tu camino. Caminar confiado con Dios también es recordar que no tienes que hacerlo todo solo, que pedir ayuda no es debilidad, que descansar no es rendirse, que pausar no es retroceder, que cuidar tu interior es tan importante como alcanzar metas externas. Cuando vives así, empiezas a darte cuenta de algo muy profundo. La vida no se trata solo de llegar, se trata de cómo caminas mientras llegas, de quién te conviertes en el proceso, de cuánto amor, verdad y conciencia llevas contigo en cada paso. Y aunque haya días difíciles, porque los habrá, aunque haya momentos de duda, porque existen, aunque haya etapas de silencio, porque son parte del camino, seguir caminando con confianza te permitirá atravesarlos sin perderte. Camina confiado cuando tengas claridad. Camina confiado cuando no la tengas. Camina confiado cuando sientas fuerza. Camina confiado cuando solo te quede fe. Porque no estás solo, nunca lo has estado y nunca lo estarás. Si este mensaje te ha acompañado en tu propio proceso, no olvides suscribirte, porque seguir reflexionando juntos puede ayudarte a caminar con más sentido, más calma y más profundidad. Camina confiado, no porque el camino sea perfecto, sino porque tu compañía lo transforma todo. Camina confiado, porque cada paso que das con fe ya es una victoria silenciosa. Camina confiado, Dios está contigo.